Bienvenidos, queridos oyentes de Tras el Crimen. Hoy les invito a sumergirse en una de las historias más impresionantes y desafiantes jamás contadas. Cierra los ojos por un momento e imagina esto: estás en una celda fría, los muros húmedos te rodean y el aire salado del océano llena tus pulmones. Afuera, las olas se estrellan implacablemente contra las rocas de la isla. El sonido del metal chirriante y el eco de las pisadas de los guardias son tus únicas compañías. Estás atrapado. Alcatraz, la prisión de máxima seguridad, la que todos llaman La Roca. ¿Y tú? Estás convencido de que no hay salida. Pero en medio de esa oscuridad, surge una chispa, una esperanza, una locura que se convierte en tu única oportunidad. Bienvenidos a la Gran Fuga. Prepárense para descubrir una historia de ingenio, astucia y de un deseo de libertad tan ardiente que fue capaz de desafiar lo imposible. En el corazón de la bahía de San Francisco se erige una de las prisiones más icónicas del mundo, Alcatraz. Rodeada por las gélidas aguas y las corrientes incontrolables de la bahía, esta isla rocosa era la última parada para los prisioneros más peligrosos de Estados Unidos. Los reclusos que llegaban aquí sabían que no había escape posible. Pero esa certeza no impidió que en la noche del 11 de junio de 1962, tres hombres desafiaron lo imposible. Frank Morris y los hermanos Son y Clarence Anglin no eran prisioneros comunes. Ellos eran los soñadores de Alcatraz. Hombres con el valor de desafiar el destino. Frank Morris, conocido por su aguda inteligencia y su habilidad para idear planes casi imposibles, fue el cerebro detrás de todo, junto con los hermanos Anglin, hombres de campo acostumbrados a trabajar con sus manos. Lograron ejecutar un plan que habían estado trazando pacientemente durante meses. Todo empezó con una idea tan simple como desesperada: hacer un agujero. A escondidas, noche tras noche cavaron con cucharas robadas del comedor, desgastando la pared tras sus celdas. Un grano de polvo a la vez. Se turnaban en la oscuridad, asegurándose de que el ruido se perdiera entre el eco del mar y el ajetreo de la prisión. Mientras tanto, usaron las cabezas de muñecos hechas de yeso y cabello real para engañar a los guardias, de modo que nadie sospechara que ya no estaban durmiendo en sus camas. Los tres hombres trabajaron meticulosamente, escondiendo los restos del yeso y los restos de las paredes en sus pantalones, vaciándolos durante los paseos al patio. Cada detalle fue pensado con precisión milimétrica. Finalmente, tras semanas de trabajo, el agujero era lo suficientemente grande como para permitirles atravesar la pared de la celda y llegar a un pasillo de mantenimiento. Un espacio oscuro y angosto que les dio acceso a partes ocultas de la prisión. Pero eso era solo el comienzo. Sabían que escapar de sus celdas no era suficiente, necesitaban salir de la isla. Así que comenzaron a recolectar impermeables de sus compañeros de prisión. Robaban poco a poco, de manera que no levantaban sospechas. Con esos impermeables, construyeron una balsa improvisada. La cosieron y la sellaron con calor, usando una antigua plancha metálica que encontraron en la prisión. Era una balsa cruda, hecha a mano. Y con ella pretendían desafiar las poderosas aguas de la bahía. Llegó la noche del 11 de junio. Con el corazón latiendo con fuerza y las manos temblorosas de emoción y miedo, los tres hombres atravesaron los agujeros de sus celdas, recorrieron el estrecho pasillo de mantenimiento y, con una paciencia increíble, subieron al tejado de Alcatraz. Desde allí, lograron descender con cuerdas hechas con sábanas y finalmente llegaron al agua. El viento soplaba fuerte y las olas golpeaban la orilla con furia, pero ellos no tenían otra opción, era esa noche o nunca. Inflaron la balsa, y con valentía y esperanza, se lanzaron al agua. Aquella noche Alcatraz perdió su misticismo de cárcel inquebrantable. Pero aquí es donde la historia da un giro. Porque aunque sabemos que escaparon de la prisión, nadie sabe realmente qué pasó después. El FBI y las autoridades afirmaron que los tres fugitivos probablemente murieron esa noche.
Las aguas de la bahía eran extremadamente frías, y las corrientes tan traicioneras que pocos creían que pudieran haber alcanzado la costa. Pero al mismo tiempo, nunca se encontraron sus cuerpos. Durante años, la familia de los hermanos Anglin afirmó haber recibido cartas y postales que supuestamente provenían de ellos. Incluso hubo rumores de que los hermanos habían sido vistos en Sudamérica. En 2013, el FBI recibió una carta que parecía escrita por John Anglin. La carta decía que él y sus dos compañeros habían sobrevivido, pero que estaban enfermos y querían negociar su regreso a cambio de tratamiento médico. Sin embargo, la autenticidad de esa carta nunca fue confirmada. En el caso de Morris, hay todavía más preguntas que respuestas. Se sabe que Frank Morris tenía contactos en el exterior, amistades que podría haber usado para garantizar su vida. Hay quienes creen que si sobrevivió pudo haber recibido ayuda para llegar a México, o incluso haberse ocultado en comunidades pequeñas del interior de los Estados Unidos, donde sería fácil perderse y comenzar de nuevo. Algunos testimonios sin confirmar aseguran haberlo visto años después, viviendo como un hombre común en un pequeño pueblo. Por otro lado, la familia Anglin siempre fue un elemento intrigante en la historia. Los Anglin tenían fuertes lazos familiares y su madre jamás perdió la esperanza de volver a ver a sus hijos. Incluso en su funeral, miembros de la familia aseguraron haber visto dos figuras misteriosas que observaban desde lejos, y aunque jamás se acercaron, muchos creen que podrían haber sido John y Clarence, escondidos para despedirse de su madre sin ser reconocidos. Estos relatos mantuvieron viva la leyenda, transformando una simple fuga en una épica historia de resistencia y amor familiar. Hubo más pistas con el paso de los años. Un ejemplo fascinante es una fotografía que supuestamente muestra a los hermanos Anglin en Brasil, tomada varios años después de la fuga. La imagen fue entregada a las autoridades por un antiguo conocido de la familia, y expertos en reconocimiento facial señalaron que los rostros coincidían en gran medida con los de John y Clarence Anglin. Sin embargo, la evidencia nunca fue suficiente para cerrar el caso. Siempre quedaba la duda, ¿era real, o solo una fantasía alimentada por el deseo de creer en lo imposible? Otra pista interesante surgió en los años 80, cuando un grupo de turistas aseguró haber tenido una conversación con un hombre que afirmaba ser Frank Morris. Según relataron, este hombre tenía un gran conocimiento sobre Alcatraz y la fuga, y su descripción física coincidía con la de Morris. Sin embargo, cuando intentaron seguirlo para hacerle más preguntas, desapareció entre la multitud. Este tipo de relatos es el que sigue llenando de misterio la historia de la gran fuga. En cuanto a los oficiales de Alcatraz, la fuga dejó una herida profunda en su orgullo. La cárcel, que se jactaba de ser infranqueable, ahora tenía una gran mancha en su reputación. A pesar de que ningún otro intento de fuga fue tan exitoso, este evento cambió la percepción pública sobre la prisión. Alcatraz cerró sus puertas apenas un año después de la fuga, en 1963, debido a los altos costos de mantenimiento y al desgaste de las instalaciones. Pero la historia de Morris y los Anglin fue la que verdaderamente marcó el principio del fin de Alcatraz como prisión federal. El legado de esta fuga no se limita solo al misterio de si los tres hombres lograron sobrevivir. También se ha convertido en un símbolo de la voluntad humana. La historia de cómo estos tres prisioneros, con herramientas rudimentarias y un plan lleno de riesgos, lograron salir de una prisión de máxima seguridad, es un tributo a la capacidad del ser humano para luchar contra las adversidades más extremas. La imaginación de los tres hombres, la paciencia, y la capacidad de ver más allá de los muros que los rodeaban, nos recuerdan que la libertad no siempre es una cuestión de puertas abiertas, sino de determinación y valentía. Los habitantes de San Francisco también han contribuido a mantener viva la leyenda. Los recorridos turísticos por la prisión cuentan esta historia con gran detalle. Y es imposible caminar por los pasillos de Alcatraz sin sentir la sombra de lo que ocurrió aquella noche de junio de 1962.
Los visitantes pueden ver las celdas de los fugados, los agujeros que cavaron y la balsa improvisada que trataron de usar para llegar a la libertad. Todo esto nos lleva a una conclusión inevitable: la leyenda de Alcatraz no solo está en los hechos, sino también en las historias que seguimos contando una y otra vez. Lo que nos deja con la gran incógnita: ¿qué ocurrió realmente aquella noche? ¿Murieron en el frío y oscuro océano? ¿O lograron hacer lo imposible y escapar hacia una nueva vida, dejando atrás el infierno de Alcatraz? Este es un misterio que probablemente nunca tenga una respuesta definitiva. Pero tal vez, solo tal vez, en algún lugar del mundo, 3 hombres envejecieron en silencio, viviendo el resto de sus días en la libertad que tan desesperadamente desearon. Y con esto, terminamos el relato de la gran fuga de Alcatraz, aquí en Tras el Crimen. Una historia que nos recuerda que, incluso en los lugares más oscuros y desesperados, el espíritu humano siempre puede encontrar la manera de soñar con libertad. Gracias por escuchar, y recuerden, siempre hay más de una manera de escapar, aunque sea solo en nuestra mente. Hasta la próxima.